Nuestro invitado del día es un viejo amigo de esta casa y un viejo amigo de Colombia y uno de los grandes de Venezuela. De la Venezuela que fue grande, de la Venezuela que fue próspera, de la Venezuela que progresaba. Lo que está pasando ahora, cuando dicen convocar elecciones, pero sin María Corina Machado, ¿valen algo? Don Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, muy buenos días desde España. Buenos mediodías por aquí, buenos días por allá. Un abrazo, siempre es placentero poder conversar con usted, doctor Antonio. Un abrazo. Bueno, don Antonio, elecciones en Venezuela sin María Corina Machado, con María Corina Machado inhabilitada. ¿Cuánto valen esas Eso no elecciones? serían esas elecciones no serían tal cosa. Serían un fraude, porque Maduro lo que pretende es hacer un torneo en el que él compita con él mismo, porque cuando se habla del sustituto o de la opción para sacar del juego a María Corina Machado, no es que Maduro quiera un sustituto que le pueda ganar. Maduro quiere alguien que sustituya a María Corina Machado, pero que esté de antemano comprometido a aceptar el resultado que fraudulentamente él pretende imponer. Y al mismo tiempo, él quiere resolver el problema de origen que tiene desde que se ejecutó el fraude del año 2018, que no tuvo reconocimiento de la comunidad internacional, y él pretende ahora hacer esta pantomima de que va a hacer elecciones con la finalidad de conseguir el reconocimiento de la Unión Europea o de Estados Unidos o de Colombia o de Brasil. Bueno, y Diosdado Cabello se pronuncia cada vez más agresivo y cada vez más furibundo, diciendo que María Corina Machado está inhabilitada y punto. Y entonces la inhabilitaron. ¿Y cuál fue el delito que cometió María Corina Machado fuera de ganarse la popularidad y el respaldo y la esperanza del pueblo de Venezuela? ¿Qué ha hecho María Corina Machado para que la inhabiliten? Enfrentar valientemente al régimen, disentir de los esquemas arbitrarios, anacrónicos, que con base al populismo, a la demagogia, han querido impulsar desde Chávez ahora Maduro, mantenerse recorriendo Venezuela contra viento y marea, asumiendo todos los riesgos, encarando la responsabilidad que ahora cobra mayor relevancia porque recibió un mandato meridiano del pueblo de Venezuela el pasado 22 de octubre, cuando el 93% de los ciudadanos que acudieron a las elecciones primarias la invistieron como candidata presidencial. Y esa inhabilitación no es más que un ardid de Maduro para tratar de sacar del carril electoral a María Corina Machado. Esa inhabilitación no pinta por ninguna parte, no tiene ningún tipo de fundamento legal, es una medida arbitraria que vienen manejando desde el año 2015. De allí que imagínense usted lo que estamos viviendo en Venezuela, y por eso nuestra exigencia a la comunidad internacional de no avalar estas triquiñuelas de Maduro. Ahí tiene una palabra el presidente Petro. El presidente Petro sabe que la crisis de Venezuela repercute en Colombia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. La migración no va a pararse mientras Maduro esté usurpando los poderes de Venezuela. Y eso acarrea complicaciones a Colombia. Estamos hablando de más de 2.400.000 venezolanos que han tenido que refugiarse en territorio colombiano. El narcotráfico pica y se extiende. Ya no es solo el narcotráfico, es el AMPA común, es el Tren de Aragua, son las bandas delincuenciales, es la convivencia con el terrorismo. Y eso impacta también a Colombia, como impacta también a Brasil, y como ha venido impactando también a Ecuador con la aparición de estas bandas delincuenciales que están allí en Ecuador. Es inaudito. El país más rico de América Latina. ¿Qué no tiene Venezuela? ¿Qué le falta a Venezuela? Las mayores reservas petroleras del mundo están en Venezuela. O una riqueza minera sencillamente descomunal. Tierras fértiles por todas partes. Costas riquísimas. ¿Qué le falta a Venezuela? ¿Cómo ha sido posible que derroten a su país, que lo quiebren? ¿Se lo robaron? ¿Esto qué es lo que sucede?
y convocan elecciones para congraciarse con la comunidad internacional, pero eso sí, sin adversario, sin contradictor. Y entonces, ¿qué? ¿Van a hacer elecciones y tranquilamente? ¿Y María Corina no va a estar en los tarjetones y asunto concluido, don Antonio? Bueno, es que a Venezuela le falta es un gobierno democrático. Y eso es precisamente lo que está prometiendo María Corina, iniciar un cambio profundo para que volvamos a tener Estado de Derecho, para que podamos levantar desde la ruina las instituciones que han sido demolidas por la dictadura, que además de instituciones y seguridad jurídica podamos reemprender el proceso de reconstrucción de la infraestructura de Venezuela, sus carreteras, sus autopistas, sus puertos, sus aeropuertos, sus escuelas, sus hospitales, sus universidades, sus empresas petroleras, sus refinerías, las empresas de Guayana, donde se hacía el aluminio, donde se procesa el hierro, todo eso está en bancarrota, porque este régimen son el rey Midas al revés, que todo lo que tocan lo destruyen. En Venezuela, el último caso de corrupción lo encarna el ministro de Petróleo, que el mismo Maduro denunció porque se robó más de 26 mil millones de dólares. Y resulta que ya hace un año de esa investigación y no hay nada, nadie le rinde cuenta a Venezuela. Y por eso el régimen no quiere entregar el poder, porque además de saberse corresponsable de este latrocinio, de este asalto al tesoro público, están siendo procesados por criminales de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. De allí que lo que está enfrentando María Corina no es una simple dictadura, es una feroz corporación criminal, y por eso nuestra exigencia a la comunidad internacional de que no se presten a darle ningún tipo de aval a este sainé que está montando Nicolás Maduro, y sobre todo la responsabilidad de algunos líderes que se hacen llamar de oposición en Venezuela, que ahora han salido por allí a darse golpes de pecho, los mismos que no quisieron medirse con María Corina en las primarias, ahora salen a pedirle a María Corina que se haga a un lado, cuando ellos deberían invertir ese papel, en vez de pedirle a María Corina que se haga a un lado, lo que deberían es pedirle a Maduro que honre los acuerdos de Barbados, que Maduro no siga siendo el obstáculo, porque el gran obstáculo entre esta tragedia y la salida hacia el porvenir es Nicolás Maduro, no es María Corina Machado. A propósito de lo que usted está diciendo y de la corrupción que ha azotado a Venezuela de manera implacable, se dice que la hija de Chávez es la mujer más rica de Latinoamérica. ¿Eso es verdad? Es que hay tela para cortar, hay muchos datos, porque ha sido de tal dimensión esta orgía financiera que ya no se habla de un simple escándalo de 5 millones, 10 millones, es que estamos hablando de que en Venezuela se han despilfarrado, robado, malbaratado, regalado una masa monetaria que supera los 1.000 millones de dólares. Nunca antes Venezuela tuvo tantos ingresos producto de la venta del petróleo, producto del cobro de impuestos, como en esta era de los 25 años del chavomadurismo. Y por eso salieron los nuevos ricos y por eso han salido estas élites que hicieron negocios. El dinero que se iba a destinar para mejorar las centrales eléctricas de Venezuela se lo robaron. El dinero que destinaron, por ejemplo, 9.000 millones de dólares que destinaron para concluir la represa de Tocoma, que iba a ser un complemento de la represa del Guri, de Caroachi, de Macagua, se lo robaron. Los 6.000 millones de dólares que se destinaron para construir el segundo puente sobre el río Orinoco y sobre el lago de Maracaibo se lo robaron. El dinero destinado a construir el ferrocarril entre la zona del occidente, Tinaco, Tinaquillo, Puerto Cabello, Valencia, los valles de Tuy, se lo robaron. El dinero que era para garantizar la ejecución de una nueva línea del metro de Caracas, se lo robaron. El dinero para la fábrica de tubos sin costura, se lo robaron. El dinero de los centrales lácteos, que era para garantizar el abastecimiento de leche en polvo y leche líquida para los niños y las familias de venezolanos, se lo robaron. O sea, esto ha sido realmente un asalto descarado, y el dinero que no se lo robaron se lo regalan a los Castros en Cuba, o se lo regalaron lo manejó Alex Saab, que es el testaferro de oro, vendiéndole comida podrida, comida de mala calidad a las familias de Venezuela. Esa es la triste realidad, y de esa tragedia han sacado tajada quienes no les importa el drama humano, el suplicio de estos seres humanos, y lo que les interesa es enriquecerse a costa de estos padecimientos de los seres humanos.
Bueno, tenemos pues que, según dicen algunos, en Caracas está el barrio más lujoso de toda América, con almacenes que venden cosas de las más finas de Europa, con carros extraordinarios. ¿Cómo se llama el barrio? No lo conocí. Estuve muchas veces en Bueno, Caracas. también está el sector de las Mercedes, De está las Mira, Mercedes, exacto. a los Palos Grandes. Eso es una burbuja, doctor Londoño, es una burbuja, porque se dice, bueno, Maduro puede sobrevivir con las sanciones. Bueno, él sí puede sobrevivir en medio de esta tragedia, ese pequeño porcentaje del 2% que pueden ir a agarrar un avión en el aeropuerto de La Carlota de Caracas y se van a Margarita, almuerzan en Margarita, o si no se van a Los Roques, donde están las bellezas coralinas que deslumbran a mucha gente del mundo que conoce Los Roques, o si no se van a La Orchila, o se van a hacer compritas en los bodegones, donde el salmón más exquisito lo consiguen en los bodegones de Venezuela. El productor de Venezuela, que no puede sacar sus gallinas de Barquisimeto a Caracas, pues se las roban, ve sorprendido cómo en Caracas hay estos bodegones donde hay, además de salmón, caviar, champaña, todas las exquisiteces que usted se puede imaginar están allí. Pero ahora, ¿quiénes pueden comprar en esos bodegones? Un venezolano que tiene un salario promedio de $4 al mes no puede hacer compra allí. Un taxista que tiene un ingreso para sobrevivir, porque en Venezuela no es que la gente vive, sino que sobrevive, no puede hacer compras en esos bodegones. Por eso hay madres que no pueden mandar a sus hijos a las escuelas. ¿Usted sabe cuántos niños han desertado del sistema educativo en Venezuela? 3.500.000 niños. Y no porque la madre sea indolente, o no porque el muchacho sea un holgazán. No, es que esos muchachos a veces no tienen cómo desayunar, y un muchacho con hambre no puede ir a una escuela porque no va a asimilar ninguna lección. Y han desertado también más de 200.000 educadores de Venezuela, educadores bien formados. Nosotros nos sentíamos orgullosos como venezolanos de ese talento humano que fue forjado en las mejores universidades de Venezuela y del mundo. Pues bien, esos educadores han buscado destinos en Colombia, en Perú, en España, en Estados Unidos, porque el salario de un educador cuando más llega a 20, $15, son salarios paupérrimos. Por lo tanto, esa tragedia humanitaria no le importa a Maduro, y por eso él persiste en seguir ocupando el solio presidencial, a pesar de que tiene un repudio de más del 90% de los venezolanos que aspiran salir de esta locura lo más pronto posible, y la persona en la que hemos puesto el ojo es en María Corina Machado. Bueno, ¿y entonces qué va a suceder? ¿Van a hacer este remedio de elecciones? ¿Quién sabe con cuál supuesto opositor de Maduro gana las elecciones Maduro y no pasa nada? Más de 8 millones de venezolanos por fuera del país buscando un plato de comida en alguna parte, buscando un horizonte, y usted dice que siguen saliendo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este éxodo de Bueno, los venezolanos? ese deslavio humano es consecuencia de la tragedia que se vive dentro de Venezuela. Hay gente que sale por distintas motivaciones, no salen a hacer turismo. Yo, como usted sabe muy bien mi historia, me tuve que escapar de la cárcel. Y gracias a que me autoliberé, estoy en el exilio. Y sin embargo, estoy siendo perseguido aquí en el exilio. Y hay familias que se han desmembrado, abuelas que ya no ven a sus nietos, o los nietos que no conocen a sus abuelas, sino por el celular, familias que están disruptivas. Esa tragedia humana no se va a detener, ese deslavio humano, esa hemorragia de mujeres, de hombres y de niños no se va a detener si no salimos de esa dictadura. Y por eso lo que va a pasar en Venezuela es que hay una mujer de coraje, una mujer con mucha determinación que está dando la pelea. En este momento que tú y yo estamos hablando, ella está tomando carretera para ir al estado Carabobo de Venezuela. Y no la van a detener más allá de las amenazas que le hacen constantemente a ella y a su equipo de trabajo. Y lo que nosotros aspiramos de la comunidad internacional es que no nos dejen solos en esta lucha, que nosotros necesitamos el auxilio, el apoyo de la comunidad internacional, porque esta es una adversidad que no solamente le compete resolverla a los venezolanos, sino a los gobernantes, a los líderes del mundo libre. Nosotros decíamos cuando éramos amenazados hace unos 27, 26 años, no, Venezuela no es como Cuba. No, estamos ahora peor que Cuba. Y mi llamado es a los gobiernos y a los ciudadanos de otras partes del mundo que entiendan que lo que está pasando en Venezuela es una amenaza global, porque ese régimen de Venezuela está en connivencia
con factores políticos de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de México, de España y otras partes del mundo, porque buscan sus socios que tienen los mismos intereses. Y por eso, cuando estos personajes hablan de izquierda y de derecha, esto no es un problema ni de izquierda ni de derecha, esto es un problema entre el bien y el mal. Esto no es un problema ideológico, esto es un problema de derechos humanos, porque el crimen no es una ideología, el narcotráfico no es una ideología, el terrorismo no es una ideología. Y vemos entonces, cuando hay escándalos de corrupción, salen algunos factores políticos a defender a sus socios. No importa que hayan robado, no importa que hayan cometido una fechoría, sino que los defienden a ultranza por aquello de que el fin justifica los medios. Y esa es la exposición que constantemente me corresponde hacer en los escenarios del mundo, en donde soy invitado a dar ideas y luces de lo que está pasando en Venezuela y de las esperanzas que tenemos en Venezuela con esta lucha que sigue dando María Corina Machado. Dios mío, abramos los ojos, colombianos, abramos los ojos, que eso es lo que nos espera. Lo que pasa en Venezuela no puede sernos ajenos. Eso está pasando en el corazón de Colombia. Aquí tenemos, dice Antonio Ledesma, 2.400.000. Yo entiendo que nos estamos acercando a los 3 millones de venezolanos que han venido aquí a buscar un plato de comida. Esto es una tragedia y es una tragedia universal, como dice Antonio Ledesma. De manera que abramos los ojos y repudiemos esas elecciones amañadas con las que se quiere legitimar Maduro ante el mundo. Sin María Corina Machado no hay democracia en Venezuela. Don Antonio Ledesma, seguimos en la batalla y Venezuela no puede desaparecer. No puede desaparecer. Y como el ave fénix volverá a volar de sus cenizas. Venezuela es grande, Venezuela es rica y Venezuela merece lo mejor. Y son muchos los venezolanos de bien, los venezolanos capaces de rescatar a Venezuela. Don Antonio Ledesma, un abrazo muy estrecho y de nuevo gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, doctor Londoño. Y bueno, seguimos en contacto y siempre a la orden. Y muy agradecido a todo el pueblo de Colombia por la solidaridad con esta lucha. Bueno, queridos amigos, oyeron, ¿no es cierto? Oyeron lo que pasa en Venezuela. Y esto es aquí, en el vecindario. El íntimo amigo de Gustavo Petro. Ese sujeto que se ha robado todo. Se ha robado el país más rico de América y lo tiene convertido en un sitio donde se expulsa a la gente para ir a buscar un plato de comida y se lanzan por el tapón del Darién y llegan a la frontera sur de los Estados Unidos o se quedan en Colombia desesperados, enloquecidos por tener